Capítulo 7. De adolescente era salvaje y romántico a la vez. O era un chico salvaje y lo romántico afloró a los 14 años. A poco de conocer a Laurie, fui a ayudarla a enterrar unos hámsters que se le habían muerto. Y en ese rol de sepulturero, con cadáveres de animales en las manos, me transformé en un asesor espiritual y su confidente de desventuras. Yo no tenía asco a los cadáveres porque era un salvaje, como ella me decía, pero también advirtió que además de enterrar ratones con mis manos llenas de tierra, podía hablar de la tristeza que ella sentía por sus mascotas y de otras cosas tan variadas, como me dijo, que siguió conversando conmigo. Pasé de la niñez a la juventud en pocos meses. Conversábamos y conversábamos porque un tema llevaba a otro. Y en todo pensábamos y sentíamos parecido. No sos tan salvaje, más bien sos un romántico, me dijo un día, y en ese momento nos ennoviamos. De eso hace más de 40 años y seguimos conversando. A partir de entonces pasé a ser un poco menos salvaje. Unos meses antes, una tía me había regalado un caballo que deseé tanto y demoró tanto en llegar que cuando fui a buscarlo a la estación del tren, le puse de nombre Alfin, porque al fin había llegado. En la estación, en el centro de la ciudad, lo ensillé con el recado y atravesé la ciudad cabalgando a Alfin, hasta mi casa en Carrasco, sorteando el tránsito intenso de las 11 de la mañana. Alfin y yo pasábamos todo el día juntos y al atardecer hacíamos largas cabalgatas por la playa, acompañando el ir y venir de las olas. Pero poco a poco empecé a sentir vergüenza de que Alfin pisoteara los canteros de los jardines o destrozara el césped, como hacía hasta entonces, o como sucedió cuando lo até a una canilla en un jardín y arrancó casi 40 metros de cañería porque se espantó con una bocina. Me empezó a dar vergüenza ser tan mal alumno. Sentí por primera vez que quería ser más disciplinado, menos díscolo, y me propuse entrar a la Facultad de Medicina a los 18 años. Día a día empecé a domar a mi caballo, que hasta entonces era Serrin, y Laurie empezó a domarme a mí. Ni mi caballo ni yo cambiamos de carácter, pero nos empezamos a entender y a amigarnos con el entorno que nos rodeaba. Años después, estando de novios, cuando me disponía a viajar a Chile a jugar al rugby con el Old Christians en octubre de 1972, Laurie me llamó por teléfono el día antes del viaje y me dijo: «Te dejé una carta en el buzón de mi casa». La fui a buscar y la tuve en la montaña los 70 días, y aún hoy está conmigo. Con la familia de Laurie solía ir de campamento. Era uno de los tantos puntos en común que teníamos. Disfrutábamos intensamente con la vida al aire libre, en medio de la naturaleza, donde jamás sentíamos incomodidad. Un día habíamos acampado a orillas del arroyo Don Esteban. A 200 kilómetros de Montevideo. Cuando estábamos armando la última carpa, vi a quien sería mi suegro, el médico Luis Zurraco, observando atentamente el techo de una de ellas. «¿Qué busca, doctor?», le pregunté. Habíamos olvidado uno de los travesaños de la tercera carpa, donde yo dormiría, y había que ingeniárselas para sacar una parte de otro, para remediar el que no se sostenía. Había que lograr que los tres se mantuvieran con los materiales de dos. El doctor Luis Zurraco miraba hacia el techo y pensaba. De pronto sacó uno de los travesaños del tipo telescópico que se introducen uno dentro del otro, lo desarmó y buscó una rama similar que colocó en el lugar del extremo. La acondicionó a la perfección con su cuchillo de monte y quedamos con un tramo de travesaño libre. Fue exactamente de esa forma que hice las camillas colgantes para los heridos en el fuselaje. Reparé en lo que había sido la escalerilla del avión, tubos que se introducen unos en los otros, y con la red donde me tumbé la primera noche con Gustavo Cervino hice esas hamacas que colgaban de los portaequipajes
y que se mantuvieron hasta que murió el último de los heridos. En la montaña teníamos todo en contra, pero algunas fortalezas. Éramos un equipo ya formado que tenía puntos en común, que practicaba el rugby, donde la disciplina, el esfuerzo, el ánimo por cooperar en lugar de descollar y el sacrificio anónimo de los jugadores menos vistosos son la clave del resultado. La gran mayoría nos conocíamos desde hacía muchos años. Teníamos una religión común, más o menos arraigada, y en la base la educación estricta, ruda y altruista brindada por los recios brothers irlandeses. El curioso vínculo que siempre tuve con los brothers formó parte de mi arsenal para sobrevivir. Soy muy amigo de esos irlandeses que me educaron en la infancia, quienes hoy residen, los que todavía sobreviven, en el cuarto piso del edificio del Colegio Cardenal Newman de Buenos Aires, en el barrio Bolonia. Siempre bromeamos juntos diciendo que mis padres debían haber pagado por mi educación el doble que los otros chicos, porque los brothers tuvieron que dedicarme 2 horas más todos los días. No era un premio, sino un castigo. Generalmente yo debía permanecer más horas porque estaba en penitencia, y la causa de mis penitencias obedecía siempre a las mismas razones. No acataba las normas. Al principio me quedaba dentro, en las aulas, haciendo más deberes, repitiendo oraciones o fórmulas en un pizarrón. Pero un día los brothers se dieron cuenta de que por esa vía no se lograba enderezar mi camino chueco, que no era otro que mi indomesticable independencia de carácter. Desde entonces me permitían permanecer afuera, en el patio. Pero lo que más les asombraba era que no solo nunca perdía la energía, sino que después de las 2 horas de penitencia les pedía una pelota de rugby y permanecía otro tiempo en las canchas, al aire libre. En esas horas suplementarias del colegio, que aprovechaba para entrenarme como pateador de penales, trabé la verdadera amistad que tuve y tengo con ellos, y los conocí más que nunca, porque en ocasiones cada vez con más frecuencia bajaban a hacerme compañía. Ellos también vivían a contramano, tan lejos de su patria, de sus amigos, de sus afectos. A veces los veía observándome desde el 3er piso donde residían, 1, 2, un tercero. Me miraban como si no terminaran de entender. Con las primeras sombras del anochecer, ensillaba mi caballo que había atado al alambrado del fondo de las canchas de rugby y cabalgaba hasta la calle Espínola 1726, donde vivía. De noche dejaba el caballo pastando en el terreno baldío, próximo a mi casa. Salvo el caballo, en los Andes repetí todas estas actitudes. Rompí las convenciones, no me até a ninguna norma preestablecida, pero nunca pretendí perjudicar a nadie, sino que por el contrario, intentaba concentrarme en curar el dolor de los demás y en encontrar soluciones prácticas. Por eso fui el doctor de la montaña. La carta de Laurie, la que recogí en el buzón de su casa el 11 de octubre de 1972, la noche previa al vuelo hasta Mendoza, dice así: «Te quiero mucho y me fascina que seas salvaje y romántico al mismo tiempo. Creo que somos parecidos. Ah, y no te olvides de llevar a Chile el suéter rojo que te tejí». Al cumplir 19 años, 8 meses antes del accidente, Laurie, que tenía mi misma edad, me regaló un buzo que ella había tejido con lana tan gruesa y tan pesada que creí que jamás podría usarlo en los suaves inviernos uruguayos. Me gusta porque es rústico y muy fuerte, pero ¿por qué tan pesado, tan abrigado?, le pregunté. Es rústico y fuerte como vos, y no te preocupes de que sea tan abrigado, porque sé que algún día lo vas a necesitar, respondió. 8 meses después entendí ese diálogo que mantuvimos en el frente de su casa en el enjardinado barrio de Carrasco. 2 jovencitos que acabábamos de cumplir 19 años hablando de un frío que no conocíamos. En ese momento no sabía de lo que hablábamos, pero mirado desde la montaña, los dos nos estábamos preparando para lo que se venía. Desde que el ala del Fairchild 571 chocó con las puntas de piedra en la montaña al sur del Valle de las Lágrimas, como se llama el lugar donde ocurrió el accidente,
dejé de creer en el azar. Gracias al suéter rojo y abrigado que mi novia me había tejido, sobreviví a partir del 13 de octubre de 1972, cuando se cayó nuestro avión en la cordillera de los Andes. Con él regresé a la vida de nuevo, y todavía lo conservo. Capítulo 8. En los Andes maduramos muy rápido, a pesar de que recién salíamos de la adolescencia. Aprendimos deprisa que los fracasos son el costo operativo del éxito. Las primeras caminatas en la montaña buscaban saber dónde estábamos. Era pavorosa la sensación de no saber qué había detrás de esos picos más altos, al sur y al norte, o de esa muralla imponente al oeste. El único horizonte más amplio que veíamos era el este, hacia Argentina, que se extendía en una sucesión montañosa hasta terminar en una más alta que todas, el volcán Sosneado, lo supimos después, que impedía que la vista avanzara. Estábamos en un cajón de hielo, cuyas paredes nos impedían adivinar dónde habíamos caído porque no teníamos lejanía. Buscábamos saber dónde estábamos a través de caminatas exploratorias que a la vez nos permitían templar el cuerpo y el espíritu, probarnos contra la realidad. En lugar de inmovilizarnos lamiéndonos las heridas, embestiamos. Famélicos, congelados, sin aire y sin fuerzas, nos proponíamos derrumbar la muralla de hielo que nos impedía mirar, con el ariete de nuestra desesperación, porque no nos habían dejado escapatoria. De esas primeras caminatas participé en la primera y en todas las últimas. Muchos de los que escalaron luego murieron. Se templaba el espíritu y se aprendía. Aprendíamos los que lo sufríamos escalando y aprendíamos los que los aguardábamos anhelantes en el fuselaje, para conocer no solo la información que traían, sino el mensaje definitivo, si regresaban vivos. Cuando demoraban en volver, yo permanecía durante horas afuera, mirando hacia el punto cardinal hacia el que se habían dirigido, o cuando el frío me hacía temblar de pies a cabeza, mirando por la ventanilla desde el interior del fuselaje. La primera ocurrió al cuarto día del accidente, integrada por Fito Strauch, Numa Turcati, Carlitos Páez y yo. No subimos demasiado porque Fito tuvo la prudencia de percibir que aquello era demasiado peligroso. Estábamos rodeados de nieve blanda cuya profundidad ignorábamos, y podíamos caer en grietas donde desaparecíamos, como le ocurrió a Carlos Valeta el día del accidente. La consecuencia fue que todos percibimos que estábamos en un lugar mucho más inaccesible de lo que imaginábamos, y que debíamos consolidar la sociedad de la nieve porque la otra estaba demasiado lejos, en la distancia y en el tiempo. La segunda caminata ocurrió el día 11, el 23 de octubre, cuando nos enteramos el día anterior a través de la pequeña radio Espica, a la que Roy Harley y Gustavo Nicolich hicieron funcionar armándole una antena, conectando uno de los tornillos del sintonizador que habían suspendido la búsqueda. Todos habíamos empezado a comer los cuerpos y fue, si se quiere, la caminata más desesperada, la más imprudente. Participaron Gustavo Cervino, Numa Turcati y Daniel Maspons, con los zapatos de ciudad envueltos en bolsas de nylon, además de las raquetas de nieve. Los últimos dos se murieron tiempo después. Marcharon hacia el sur, en busca del lugar donde chocó el avión, una sucesión de elevadas puntas rocosas como un serrucho, para ver qué encontraban. Y definitivamente fueron encontrando cuerpos, restos, huellas, una hélice, chapas, trozos destrozados, e inducidos por los vestigios siguieron avanzando para saber qué más había, porque todavía faltaba la cola, pero cuando se quisieron acordar ya no había tiempo para retornar, porque se veía la opacidad de la tarde. Calcularon mal la hora y la distancia, porque estaban obnubilados y alterados por la desesperación. Tuvieron que dormir a la intemperie, con 30 grados bajo cero, sin abrigos complementarios, y casi se congelan. Además, vieron lo que tal vez en ese momento no debían haber visto, el final del camino, con un infinito de nieve como si cubriera todo el universo.
Numa Turcati regresó sabiendo que jamás saldríamos de la trampa. Traía la muerte en la mirada. Gustavo, que en la larga marcha perdió los lentes de sol, encegueció con el fuego sobre la nieve, y porque no quiso ver lo que vio. Y eso, siempre creí, fue lo que lo salvó. Llegó al final sin ver y regresó al fuselaje con los ojos completamente inflamados y enrojecidos, que se los vendé con un trozo de camiseta de rugby. Sentía como arena en los ojos y tenía los dientes tan flojos por el principio de congelamiento que sufrieron que durante días lo tuve que alimentar mascando el trozo de carne congelada previamente y entregándoselo como papilla. Daniel Maspons, un amigo muy querido, compañero de clase, perdió a partir de ese día la energía que antes le sobraba y que a todos entregaba, y murió 6 días después, en el episodio más siniestro de nuestro calvario, el alud. A los 3 debíamos masajearle los pies durante horas, porque empezaron a sufrir isquemia por el frío, con la palidez característica de la vasoconstricción. La tercera caminata exploratoria del 5 de noviembre tuvo otro carácter. Ya había ocurrido el alud, ya sabíamos que había que preparar a los expedicionarios. En este caso fue una selección. ¿Cuál de los 3? ¿Tintín Vicintín, Carlitos Páez o Roy Harley? Formaría parte del grupo de los escaladores finales. También fue imprudente y casi se mueren. 2 se quemaron, Carlitos y Roy. Y uno se fortaleció y calificó para el grupo de expedicionarios finales, conmigo y con Nando, Tintín. Cuando yo no participaba en las expediciones, observaba atentamente cómo regresaban los caminantes. Mi rol en ese momento era curarlos cuando volvían heridos y lastimados de esas pruebas de fuego. Intentaba descubrir qué partes del organismo eran las más vulnerables, cuáles claudicaban primero y cuáles seguían hasta el final. Pero al mismo tiempo buscaba encontrar dónde estaba el error, qué estábamos haciendo mal y dónde podía estar agazapada la salvación. Con el tiempo se fueron agotando los voluntarios, los que soñaban con la necesidad de probar. Si bien muchos me tildan de avasallador, no soy de las personas que salen corriendo al principio a ofrecerse como voluntarios. Pero al fin llegué a la conclusión de que la idea no era absolutamente imposible, era simplemente imposible. Y de que a esa altura no había otro para reemplazarme. De esa forma empecé a formar parte de los que iban y venían en las expediciones. Los del fuselaje tenían su propia casa miserable, y nosotros éramos nómadas sin hogar, éramos como de afuera, dejamos de pertenecer al avión. Incluso empezaron a prescindir de nosotros, aunque sabían que éramos su esperanza, sus posibilidades, sus piernas, su voluntad. Pero no podían manifestarlo, porque estaban acuciados por sus propias demandas y necesidades, todas perentorias e impostergables. Los del fuselaje se convirtieron en exploradores sin territorio, que debían expandir la conciencia, ingresando en nuevas regiones de la mente, para no enloquecer. Pertenecer al grupo de escaladores requería un condicionamiento físico, psicológico y espiritual que creía que tenía. O la imperiosa necesidad de huir, como el caso de Nando, que yo no sentía. Para él jamás podía llegar la circunstancia de que tuviéramos necesidad de usar los cuerpos de su madre y de su hermana. La primera murió en el accidente, y la segunda 8 días después. Pero un día el propio Nando debería proponerlo, como lo hizo cuando partimos en la expedición final, y le dijo a Fito que, llegado el caso, si era imperioso, lo hicieran. Era curioso cómo el hecho de ser expedicionario te daba no solo ciertos privilegios para preparar el cuerpo, más comida, mejores ropas, mejor lugar donde dormir en el fuselaje, e incluso podíamos prescindir de otras tareas, concentrarnos en el entrenamiento, caminando alrededor del avión aunque yo no prescindía, sino hasta pequeñas vanidades, tan efímeras que se desdibujaban cuando emprendías la marcha y te enfrentabas a la soledad inclemente de la montaña, o comenzaban a esfumarse a medida que empezabas a trepar los altos de San Hilario. Cuanto más alto llegabas, más pequeño y humilde te tornabas, cuando los escaladores se transformaban en una sola persona que se abrazaba para sobrevivir una noche más.
y los privilegios que alguna vez tuviste, la montaña te los comenzaba a cobrar de a uno, hasta quitártelos todos. Alejarse del avión significaba cada vez más estirar el cordón umbilical hasta que se terminara de romper. Y un día me di cuenta de que mi vida empezó a ser ese grupito de avanzada, de desafío, que gradualmente se transformaba en un satélite imprudente respecto a lo que era el grupo del fuselaje. Un satélite suelto vagando por el cosmos, alejándose del Sol para buscar si también existe calor detrás de la Vía Láctea. Capítulo 9. En los Andes hubo un periodo que pareció eternamente blanco de nieve y uno infinitamente oscuro de tinieblas. El tiempo fue abolido, o se trataba de un tiempo distinto, con su propio ritmo. Ese segundo periodo, el peor de todos, ocurrió tras el alud de la noche del domingo 29 de octubre, 17 días después del accidente, y duró 3 días. El otro, 67, pero ambos perpetuos, un ciclo entero. Entramos al fuselaje temprano, a las 4 de la tarde. En los días previos nevó intensamente y ya habíamos escuchado los aludes que caían lejos, que jamás nos tocaron, y por eso especulábamos que era como antes creíamos de los accidentes aéreos. Era algo que le sucedía a los otros, porque ya nos había tocado nuestra cuota de mala suerte. Esa noche me correspondía el turno de dormir en el mejor lugar del fuselaje, más cerca de la cabina de los pilotos y lejos de la abertura separada del exterior por una pared de valijas y asientos. Junto a mí se tumbó Daniel Maspons. De pronto experimenté un zumbido junto a una luz de magnesio fulminante, y algo imponente me golpeó en el pecho y me inmovilizó en medio de una inmensa roca de cemento congelada que se solidificó en un instante. Me costó entender lo que había ocurrido, porque me estaba transformando en piedra. Me oriné encima y experimenté algo extrañamente agradable, el calor del líquido entre mis piernas. Al mismo tiempo me estaba muriendo, y cuando te mueres piensas en pocas cosas. Un instante antes de apagarme por completo, porque sí sé que me apagué durante un tiempo que no puedo determinar, Roy Harley cavó frente a mi boca y me llegó una bocanada de aire, y con el oxígeno, como en el instante después del accidente, surgió la frenética actitud de aspirar y sobrevivir. Luego que me quitaron la nieve que me tapaba los brazos, salí de mi sepultura, desembarazándome del hielo a los manotazos, tiritando, sin entender del todo lo que estaba ocurriendo. En ese tiempo que no fue cronológico, debía estabilizarme. Permanecí de rodillas, aturdido. Advertí anonadado que mi corazón seguía latiendo. El panorama era inaudito, irreal. Nos estábamos asfixiando y estábamos empapados. En el ambiente minúsculo que quedaba, en penumbras, había sombras resucitadas, incorporándose de sus tumbas de hielo, que no conseguían ponerse de pie del todo porque no había espacio suficiente, y permanecían encogidas, con las cabezas gachas, golpeando contra el techo del avión. Otros, que ya habían salido de la estupefacción, estaban cavando con las manos en la nieve, para descubrir otras sombras vivas. «¡Movete! ¡La acción!», me dije. Como una centella me vino a la mente la imagen de Daniel. Cavé a mi lado con las manos, con las uñas, con arrebato y desesperación. Quería morder el hielo como un animal salvaje, hasta que descubrí el rostro de mi amigo querido, Daniel Maspons, que había sobrevivido al accidente sin un rasguño, que protagonizó la expedición más corajuda. Le quité el hielo de la boca, arrimé mi oído, pero estaba muerto. Por un instante pensé, qué suerte que tenés, Daniel, ya podés descansar de una vez por todas. Cavé y cavé en otras partes hasta caer exánime. Aspiré 1, 2 veces y volví a cavar. Surgió uno, apareció otro. Algunos respiraban, otros no. Al fin advertí que los otros que estaban cavando se detuvieron, uno a uno, desfalleciendo. Javier sollozaba junto al cadáver de su mujer. Alguien contó en voz alta, haciendo el balance del final de la tarea. 19
y 8. Esa noche de la avalancha, la peor de mi vida, perdimos a 8 amigos, además de todo lo que habíamos construido, la ropa que no llevábamos puesta, las mantas que improvisamos con los forros de los asientos. No sabíamos si teníamos oxígeno porque había quedado un espacio ínfimo bajo una cantidad desconocida de nieve, y teníamos el cuerpo y los pies mojados, sin zapatos. Como nos estábamos asfixiando, algunos intentaron abrir un agujero para poder respirar con uno de los tubos de las hamacas. Al fin lo lograron a través de la cabina de los pilotos, porque en su inclinación la trompa del avión estaba más alta y próxima a la superficie. Titubeé, pero tras un instante de las dos opciones, me aferré a la posibilidad remota de continuar para ver qué pasaba, de no ser yo el que decidiera cuándo íbamos a morir. Elegí continuar para ver qué nuevas trampas estaban preparadas, para ver cuándo me iba a morir de verdad, porque ya nos habíamos muerto demasiadas veces de mentira. Sepultados en ese sarcófago, sin los cadáveres congelados con los que nos alimentábamos, nos miramos entre todos, con la luz mortecina de 2 encendedores que se prendían y se apagaban por la falta de oxígeno. Todos estábamos esperando que alguien hiciera algo, o que nadie hiciera más nada, definitivamente. Entonces resolví usar uno de los cuerpos para quebrar la inmovilidad que nos abrumaría. Advertí con claridad que si no daba ese paso y no me mostraba a mí mismo y a los demás que ese era el camino, nos paralizaríamos, porque la irrealidad de lo que estábamos viviendo era paralizante. Sentía que tenía que ir adelante y hacer cosas que en la vida nunca me hubiera imaginado que tendría que hacer. Creo que la medicina me permitió actuar como un cirujano que logra quitarle emociones al acto físico de abrir el vientre fresco y sacar un órgano. Ahí ocurrió otro eslabón más en el descenso hacia la humillación final. Comer el cuerpo que está a nuestro lado se transformó en una actividad normal. Cada cual tuvo que mojarse con sangre para alimentar la simiente de la vida. Tal vez podíamos ser como el grano de trigo que cae en tierra, que después que muere da mucho fruto, una muerte fecunda, porque yo hubiera querido que mi muerte fuera de esa manera. Enseñar con el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, sé que es la única. Aunque en ese momento yo no quería enseñar nada a nadie, todas fueron actitudes inconscientes para mostrar que se vuelven a plantear siempre 2 alternativas: entregarse o actuar, detenerse o seguir, acompañar el camino prefijado o impugnarlo. Y no hay muchas formas de rechazarlo atrapados en un sarcófago. Miré a las ventanillas del avión y no había paisaje, no había nada. Se terminó la vista, estábamos a oscuras. Entonces aprendimos a esperar sin desesperar y celebramos en los días siguientes 2 cumpleaños, el de Numa Turcati y el de Carlitos Páez, con tortas de hielo. Se generó un nuevo grupo humano después de la avalancha, porque casi todos experimentamos la muerte aquella noche. Fue una regresión tan intensa que volvimos a ser posibilidad, que era lo único que podía ser, una crisálida encapsulada de vida, en una cárcel húmeda, sin oxígeno y maloliente de metal. Un feto con cardiopatía severa que todavía no sabe si podrá vivir, pero que tal vez lo logre.